semana número 8, vamos a ver lo que es el acta notarial. Sin embargo, recuerdo que dejamos pendiente lo que eran los testimonios o la forma de reproducir la escritura pública. Entonces, prácticamente vamos a iniciar con eso, con los testimonios con la forma de reproducir las escrituras. En el artículo 66 del Código de Notariado, pues tenemos testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolación extendida en papel sellado correspondiente. Pues ahora sabemos que ya no lo hacemos en papel sellado, lo hacemos en papel bond, y claro que le tenemos que agregar o adherir, perdón, un timbre de 50 centavos para darle el valor a la hoja. Y sellada y firmada por el notario autorizante o por el acta que deba de sustituirlo de conformidad con la presente ley. Dentro de los testimonios podemos clasificar dos clases de testimonios. Tenemos el testimonio o primer testimonio, como se conoce también, que es el que se le da a la parte que está a uno de los otorgantes, ¿verdad? Si es una compraventa, pues se le entrega al comprador. Y en este testimonio, pues se tienen que satisfacer los impuestos que grava al contrato. Si es una compraventa, pues nos tenemos que dar cuenta si es una primera compraventa, que sería el 12% de IVA, y si fuere una segunda compraventa, pues sería el 3% de timbre fiscal. Eso se debe de satisfacer en el testimonio o primer testimonio que se le entrega al cliente. Dentro de los testimonios tenemos dos clases de testimonios. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos el testimonio por sistema de fotocopias. ¿Cómo se realiza este? A la escritura matriz, o sea, la que ustedes tienen en hojas de papel sellado especial para protocolos, le sacan una copia. A esa copia, pues, ustedes la firman, la sellan, la numeran, hacen la razón de testimonio, y ese es el testimonio o la reproducción de la escritura matriz. En otro caso se hace el testimonio transcrito. Yo aquí les tengo un ejemplo de un testimonio transcrito. Ustedes pueden observar en este ejemplo que tengo en pantalla la escritura. La escritura es una escritura de compraventa de bien inmueble. Tiene todos los requisitos de la escritura, el número de orden, lugar y dónde fue otorgada, la palabra ante mí, el nombre del notario, su servidor, la parte vendedora y la parte compradora, que podemos ver son varias personas. Esto se realiza en papel bond antes de que ustedes lo impriman en su protocolo, para ver pues cuestiones de que los márgenes casen o que esté bien impresa, o si tiene algún error, pues de una vez subsanarlo antes de imprimirlo en protocolo. Sin embargo, cuando hacemos un testimonio transcrito, ¿qué vamos a enviar nosotros a los registros? ¿Qué vamos a enviar al registro, al archivo general de protocolos como un testimonio especial? Vamos a enviar, se podría decir, toda la escritura transcrita en hojas de papel bond, tal como ustedes lo están viendo aquí. Ahora bien, aquí con rojo les coloqué donde empieza la razón. Todo lo demás, todo lo demás es la escritura. Claro que está hecha en papel bond. Esta yo la realicé, la imprimí, me firmaron las hojas de protocolo, pero no la voy a presentar en sistema de fotocopias. No van las hojas de protocolo fotocopiadas, sino que yo todo lo hago en papel bond. ¿Por qué lo hago así?
Tal vez porque estuve trabajando de madrugada y no tenía una fotocopiadora cerca y me urgía entregar esto a las 8 de la mañana otro día y no quería perder tiempo en sacar fotocopias. Pude utilizar el sistema de testimonio transcrito. Entonces, para este efecto, pues se tiene que hacer la siguiente razón. Impresión dactilar del pulgar derecho de Blanca Beatriz Actic Chiroy, porque yo le solicité en la escritura, aquí termina la escritura, dejan también su impresión dactilar del pulgar de la mano derecha del notario y de todo lo relacionado da fe. Impresión dactilar del pulgar derecho y firma ilegible de Mario Razón Iscotop, quien firmó a su ruego. Luego, impresión digital del pulgar derecho y firma ilegible de Nubia Maday Necho Orozco. Si los conocen, pues es cuestión pedagógica. Firma ilegible de Darwin Josué Necho Orozco y firma ilegible de Douglas Alberto Necho Orozco. Ante mí, porque en la escritura se lee la palabra ante mí, firma y sello del notario. Luego va la razón notarial, se hace constar que el presente instrumento público quedó plasmado en las hojas de papel especial para protocolos y aquí tengo que colocar el número de orden y el número de registro de las hojas de protocolo. Esto es para que ustedes se den la idea. Les voy a mandar una copia de un testimonio transcrito para que ustedes pues se vayan familiarizando. Prácticamente en la actualidad pues ya no se utiliza mucho, ya que por el sistema de fotocopias, cuando se creó el código en 1947, pues todavía lo de las fotocopias no estaba en su auge, a veces ni existían siquiera fotocopiadoras aquí en Guatemala. Recuerden que esto fue una reforma del Código de Notariado, el sistema de fotocopias. Entonces, la razón notarial teníamos que indicar o tenemos que indicar en qué hojas de protocolo está contenida la escritura. Aquí lo pueden ver ustedes. Razón notarial se hace constar que el presente instrumento público está en... Sí, les voy a compartir el ejemplo de testimonio transcrito, que lo pueden hacer en primer testimonio o en testimonio especial. Ustedes lo pueden hacer ya sea de cualquiera de los dos, ¿verdad? Y al final colocan este testimonio transcrito de la escritura pública número 20 que autoricé en el municipio de San Lucas para entregar a sus clientes. Extiendo con pulso, número, sello y firmo. Razón, es importante poner la razón. En este caso, pues yo pagué el IVA con un formulario SAT 2000. El número de formulario de una vez lo hice con formulario. Si ustedes lo hacen con timbres, pues tienen que transcribir que razón el impuesto a que está a efecto el presente contrato se canceló mediante 4 timbres de 100 quetzales con número de registro y los identifican, o con los números que estos testimonios, pues tenemos una clase que es de testimonios más adelante. Ahorita era solo para no dejar en el olvido la última parte de la clase anterior. Entonces, este es el sistema de transcrito de testimonios, cómo lo pueden realizar. Este ya es el testimonio transcrito, solo que todo va en negro, ¿verdad? Lo imprimo, lo numero, lo sello, le coloco timbre de 50 centavos por hoja por cuestiones de registro a cada una de las hojas y adjunto la fotocopia o adjunto, perdón, el formulario pagado ante la SAT. Si lo hago solo con timbres, pues tengo que colocar aquí los timbres fiscales para satisfacer el impuesto. Vamos a...
Vamos a dejar de compartir este para poder compartir uno más que tenemos aquí para que se den la idea del primer testimonio o el testimonio que se le entrega al cliente, que es el que más se dificulta, porque el testimonio especial prácticamente es al archivo general de protocolos. Cuando hacemos un testimonio en sistema de fotocopias, pues como se los dije, tenemos que sacarle copias a la escritura. Aquí tengo una. Ustedes se podrán dar cuenta que son copias del papel de la escritura que va en papel sellado especial para protocolos. Le saco copia, las firmo y le agrego el timbre de 50 centavos por valor de registro. Y atrás pues tiene que ir la razón de testimonio. Aquí pueden ver ustedes la razón de testimonio. Les pongo un ejemplo en pantalla, no sé si está en pantalla, la compartí, me podrían indicar si está en pantalla, es primer testimonio. Miren, aquí es la razón de testimonio, es de una sociedad anónima de la escritura pública número 15 que autoricé en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, departamento de Zacatepeques, el 11 de mayo del 2021 para entregar a la entidad denominada, pues en este caso es Grupo Rolmar, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos para entregar a la entidad denominada Grupo Rolmar, Sociedad Anónima, extiendo número, sello y firmo en 7 hojas. Tienen que incluir la hoja de razón de testimonio. La primera impresa en su reverso porque está impresa en ambos lados. La segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta impresa en ambos lados, las cuales son fiel reproducción de su original porque es fiel reproducción de la escritura matriz que nos va a quedar a nosotros y que vamos a llevar en el protocolo a nuestro cargo. La séptima, que es la presente, o sea, esta, a la cual se le adhieren 2 timbres fiscales del año 2020 con valor de 100 quetzales cada uno, con número de registro 153.511 y 153.512. 2 timbres fiscales de 2020 con valor de 25 quetzales cada uno, con número de registro, el número de registro que le tienen que colocar, porque recordarán ustedes cuando estudiaron Derecho Mercantil, la escritura de constitución de sociedad paga 250 quetzales de timbre fiscal. Entonces, aquí estamos satisfaciendo el valor del testimonio de la escritura de sociedad anónima, con la que se cubre el impuesto que se encuentra afecto el presente contrato. Miren, yo sé que ustedes han visto escrituras donde prácticamente entran a hablar de la ley que indica cómo se debe de pagar el impuesto, si es compraventa o si es timbre, pues colocan ahí de acuerdo al decreto tal y tal gubernativo. A veces ahí se tiende a confundir en cuanto a eso, entonces yo lo hago de una manera más práctica y pues nunca he tenido una suspensión, solo coloco con lo que cubre el impuesto al que se encuentra afecto el presente contrato. Entonces, ahí dejo abierta la posibilidad si es timbre, si es IVA, si es cualquier otro impuesto y el valor, ¿verdad? Nunca me han suspendido uno por este motivo. Claro que me han suspendido por cualquier otro motivo, ¿verdad? Como a cualquier notario, ¿verdad? Y un timbre de 50 centavos por razón de registro en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, el 11 de mayo del 2021. Entonces, este es el testimonio o primer testimonio. Ahora bien, 25 días después de haber faccionado la escritura, el artículo 37 del Código de Notariado nos indica entre las obligaciones notariales que nosotros debemos de presentar nuestro testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Prácticamente es lo mismo, tienen que sacarle fotocopia
a la escritura pública, perdón, a la escritura matriz y hacen una razón, solo que en este caso van a cambiar, ¿verdad? Es testimonio especial, prácticamente lo mismo, de la escritura número 15 que autoricé en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, departamento de Zacatepeques, el 11 de mayo del año 2021 para entregar aquí colocan el Archivo General de Protocolos. Muchos colocan al director del Archivo General de Protocolos. Prácticamente, pues, no tiene relevancia, ¿verdad? Yo coloco al Archivo General de Protocolos, luego extiendo número, sello y firma en 7 hojas, lo mismo, prácticamente lo mismo hasta aquí. Y la séptima, que es la presente, y ahí termino, razón, se le agregan los timbres notariales de ley y de ahí lugar y fecha, es un testimonio o una razón más pequeña. Y claro que ustedes le tienen que colocar su número de colegiado en cualquier lugar y le tienen que agregar la clave y el timbre notarial al que está afecto. Recordemos que si son contratos o escrituras de valor determinado, es el 2 por millar sobre el valor del contrato sin exceder de 300 quetzales. En las sociedades anónimas prácticamente son 300 quetzales porque las hacemos por cantidades, por capital autorizado de 500,000 quetzales, 450,000 quetzales o más, pero recuerden que la ley indica que no puede sobrepasar el valor de 300 quetzales. Entonces, testimonio especial, 300 quetzales de timbre notarial y 50 centavos de timbre fiscal por hoja. Y ahí prácticamente estamos hablando de los testimonios o las formas de reproducir la escritura. También tenemos la copia simple legalizada. La copia simple legalizada, permítame, vamos a ver si hay preguntas. Bueno, hasta el momento no hay ninguna pregunta. La copia simple legalizada pues está exenta de impuestos prácticamente. Tienen que hacer lo mismo, tienen ustedes que fotocopiar las escrituras matrices, las numeran, las sellan, le colocan el timbre de 50 centavos y en lugar de poner es primer testimonio, colocan es copia simple legalizada y después de la escritura pública número 15 que autoricé. Entonces aquí ya solo colocan timbres de 50 centavos, ¿verdad? Ya no tienen que colocar impuestos ni nada más. Entonces, ¿alguna pregunta de esto? Hasta el momento, pues no hay preguntas. Si va al registro de la propiedad, pues tienen que sacar el duplicado. ¿Qué es el duplicado? Y a veces, miren, son cosas tan sencillas, pero créanme que yo me gradué y no sabía que era un duplicado. Presenté las fotocopias de la escritura en RENAP y me dijeron, no, licenciado, es duplicado. Yo le dije, mire, ya están las fotocopias de mi escritura, era una identificación de tercero y le coloqué a las fotocopias timbre de 50 centavos, o sea que volví a tributar. Sí, pero es duplicado. Entonces prácticamente pues tuve que llamar y preguntar, miren, ¿qué es un duplicado? Y me dijeron, mire, tiene que volver a firmar las hojas. Entonces a este testimonio le vuelvo a sacar copias así como está y las vuelvo a firmar y a sellar. No tengo que pagar timbre fiscal o no tengo que adherir ningún timbre fiscal. Yo pensaba que era adherir un timbre fiscal, ya lo hacía duplicado y no es así. Es volver a firmar. Mejor si lo hacen en azul, lo hacen en rojo o colocan un sello de tinta azul, porque también me suspendieron una escritura en el registro de la propiedad porque decían que yo no había firmado el duplicado, lo había hecho en negro, el sello era negro y prácticamente no se dieron cuenta y me la suspendieron por eso. Entonces, ahí pues queda más o menos lo que es el testimonio. Recuerden que son temas que ustedes ya manejan, ya llevaron 4 notariados, entonces prácticamente solo estamos repasando. Entonces vamos a empezar con nuestra clase.
Entonces, para esta semana, pues tenemos el acta notarial. El objetivo de la clase es que ustedes como estudiantes con pensum cerrado en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala repasen los conocimientos necesarios ya adquiridos sobre los temas de qué es el acta notarial, cuál es la clasificación. Tenemos una clasificación doctrinaria. Tenemos una clasificación doctrinaria de las actas aquí en Guatemala, que es la que vamos a ver y la que nos interesa. Y algunos autores o algunos catedráticos de derecho notarial, pues dicen que hay una clasificación legal. Nosotros vamos a tratar de ver esa clasificación legal dentro del Código de Notariado. ¿Cuál es la diferencia con el acta y la escritura pública? ¿Cuál es la estructura del acta notarial, los requisitos y las formalidades? Empecemos. Definición del acta notarial. En el Código de Notariado, pues no encontramos una definición, solo vamos a encontrar los requisitos. Si nosotros nos vamos al artículo 60 del Código de Notariado, pues miramos título 7, actas notariales. El notario en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte levantará actas notariales en las que se harán constar los hechos que presencie y circunstancias que le consten. No nos está dando ninguna definición. Los autores, pues, que escriben de derecho notarial nos dan suficientes definiciones de lo que es el acta. Vamos a entrar a analizar algunas, ¿verdad? Porque prácticamente todas son lo mismo. Es un instrumento público. En primer lugar, nos está diciendo que es un instrumento público. Recordemos, clasificación de los instrumentos públicos, los que van dentro del protocolo, escrituras, actas de protocolización y razones de legalización de firmas. Instrumentos que van fuera del protocolo, el acta notarial, acta de legalización de firmas y el acta de legalización de documentos. Entonces, las actas son instrumentos públicos porque la ley nos está diciendo y la doctrina nos está clasificando los instrumentos públicos dentro y fuera del protocolo. Es un instrumento público extraprotocolar, va fuera del protocolo, en el cual el notario hace constar hechos que presencie y circunstancias que le consten. O sea, todo lo que el notario es testigo, lo que está pasando frente a él, pero también algunas circunstancias que le llegan a contar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un caso que me mandaron, yo lo sentí interesante para poder ver la diferencia entre actas de presencia y actas de referencia. Es un instrumento autorizado a instancia de parte por un notario o escribano. Aquí pues vamos a sacar el primer elemento que es a instancia de parte. Como todo, el notario no puede actuar de oficio, tiene que actuar a instancia de parte. Recordemos, principio de rogación. Entonces, a instancia de parte por un notario o escribano, donde se consignan circunstancias, manifestaciones y hechos que presencien y le consten, de las cuales dan fe y por su naturaleza, esto es importante, por su naturaleza no sean materia de contrato. Recordemos, ¿qué es un contrato? Pues ahí está en el Código Civil, cuando dos personas pues se ponen de acuerdo en crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Eso es un contrato. Tenemos contratos solemnes que tienen que ir en escritura pública. Ya lo vimos también, las escrituras públicas solemnes prácticamente es lo mismo. Y tienen que existir contratos que van en escritura pública por cuestiones de registro. Esos son los contratos. Sin embargo, también hay contratos que se pueden hacer en documento privado con firma legalizada. Están contratando las personas entre sí. Juan y Pedro se ponen de acuerdo, crean un contrato, ellos mismos hacen su clausulado, por así decirlo, y ustedes lo que tienen que hacer es legalizar esas firmas. ¿Cuál es la función del notario en un contrato con firmas legalizadas?
solo legalizar las firmas, no van a entrar a conocer, ¿verdad? Claro que en la práctica ustedes tienen que hacerlo, ustedes prácticamente son los que tienen que hacer ese contrato, un contrato de arrendamiento. Entonces, se los digo porque yo he visto contratos que van en acta y tenemos que tener clara esa diferencia. Un acta notarial no se pueden hacer contratos. Muy aparte es un contrato con firma legalizada en documento privado. A veces se confunden porque piensan que todo lo que va en hojas de papel bond son actas y hacen como un acta y prácticamente redactan un contrato y eso pues no va a producir ningún efecto. Y he visto que también realizan promesas de compraventa como un acta, ¿verdad? Y he visto también que pagan dinero, pero suficiente dinero, a veces hasta 350,000 quetzales en arras. Y lo están haciendo en un acta, una promesa de compraventa. Imagínense la asesoría que está dando ese notario y la seguridad jurídica que tienen las partes, más que todo el promitente comprador, ¿verdad? Entonces, claro, todo lo que no es contrato o no es negocio jurídico, bueno, todo contrato o negocio jurídico no pueden ir en un acta. Continuamos, son aquellos documentos autorizados en forma legal por notario, prácticamente lo mismo para dar fe de un hecho o de pluralidad de hechos, ¿verdad? De varios hechos, que presencie o le consten, que personalmente realice o comprueba que no constituyen negocios jurídicos. Entonces, negocios jurídicos, recuerden que no. Los notarios, previa instancia de parte, extenderán y autorizarán actas en que se consignen los hechos y circunstancias que presencien y le consten y que por su naturaleza no sean materia de contrato. 4 definiciones de 4 diferentes autores, prácticamente, si analizamos, sería lo mismo. Tienen que, las actas notariales son aquellos documentos en donde se hacen constar hechos que presencie y circunstancias que le consten que no sean materia de contrato. Entonces, prácticamente todas las definiciones, pues llegamos a lo mismo. Generalidades del acta notarial. El objeto del acta notarial es, por tanto, los hechos. Es la generalidad esencial del acta notarial. A diferencia de otros documentos notariales como las escrituras públicas en las que se recogen contratos. Las actas notariales tienen como contenido la constatación de hechos o la percepción de los mismos. Tenga el notario siempre que por su índole no puedan calificarse de actos o contratos, así como sus juicios y calificaciones. B, ello significa que el notario en las actas se limita a dar fe de hechos que percibe por sus sentidos, aunque también de otros que no percibe directamente por los sentidos, pero que el notario puede considerar acreditados, previa a las pruebas pertinentes como en las actas de notoriedad, pero en todo caso las actas no pueden recoger contratos, otra vez, ¿verdad?, propios de escrituras, en las que la intervención notarial es mucho más amplia. Prácticamente nos está diciendo que el notario pues no tiene que tener conocimientos legales prácticamente, sino que solo se tiene que limitar a constatar los hechos, pero eso no es así. Ustedes como notarios tienen una técnica notarial, tienen que cumplir con una serie de requisitos, no van a hacer cuestiones que son materia de contratos y llevarlas a un acta notarial. En el Código de Notariado podemos ver, ¿verdad? Dice, el notario en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, levantará actas notariales en la que hace constar los hechos que presencie y circunstancias que le consten. Y aquí tenemos la primer clasificación según algunos catedráticos de derecho notarial, ¿verdad? Dice que la primera clasificación es actas que se dan por disposición de la ley. Podemos mencionar el acta de matrimonio,
Podemos mencionar el acta de protesto, el acta de inventario, el acta de, bueno, prácticamente serían estas, o a requerimiento de parte, ¿verdad? Cuando cualquier persona llega con el notario y que se levante un acta. Tenemos dos clasificaciones. Entonces vamos a empezar artículo 93 del Código Civil. Vamos al artículo 93. Un ratito ahí para descansar en lo que buscamos el artículo. Celebración del matrimonio, artículo 93, formalidades. Las personas civilmente capaces que pretendan contraer matrimonio lo manifestarán así ante el funcionario competente de la residencia o de cualquiera otra de los contrayentes, quien recibirá bajo juramento de cada una de ellos legalmente identificados declaración sobre los puntos siguientes. Y ahí podemos ver las características propias del acta de matrimonio, que es la primera, ¿verdad? Nombres y apellidos, estado civil, vecindad. Esta acta lleva vecindad, entonces tenemos que tener claro ese requisito. No tenemos nosotros que solicitar a algún compañero un acta de matrimonio y teclearla, y se dan situaciones que, y ahí, perdón, dice, hay situaciones que no se dan dentro de la ceremonia de matrimonio, ¿verdad? Profesión u oficio, nacionalidad y origen, nombre de los padres y de los abuelos si lo supieren, ausencia de parentesco entre sí que impida el matrimonio, no tener impedimento legal para contraerlo, y régimen económico que adopte si no presentan escritura de capitulaciones matrimoniales. Recuerden que si es un extranjero, es obligatorio la presentación de la escritura de capitulaciones matrimoniales y a manifestación expresa de que no está legalmente unidos en hechos con tercera persona. Entonces, pues más adelante vamos a ver un ejemplo de acta de matrimonio. Y si no, pues ustedes pueden pedirle a su notario, los que ya son casados, ¿verdad? Y que todavía tengan ganas de leer esa acta de matrimonio, pedírselas, y que les puede dar una copia. Prácticamente ellos la tienen que tener protocolizada en el protocolo de ese año, y si todavía tienen ganas de leerla, pues le pueden ir a pedir al notario que los casó. Si fue en la municipalidad, pues no creo que la tengan ahí. El artículo 480 del Código de Comercio. 480 del Código de Comercio nos indica otra acta por disposición de la ley, y cuyas características también son importantes y son diferentes a las demás actas, a cualquier acta común y corriente. Miremos artículo 480 del Código de Comercio. Requisitos. El protesto se hará constar por razón puesta en el cuerpo de la letra o en la hoja adherida a ella. Además, el notario que lo practique levantará acta que se asiente, la reproducción literal de todo cuanto le conste en la letra, o sea, letra de cambio. En el requerimiento al girado o aceptante para aceptar o pagar la letra, con la indicación de que si esa persona estuvo o no estuvo presente. Los motivos de la negativa de la aceptación o el pago, la firma de la persona con quien se entienda, la diligencia o la indicación de la imposibilidad para firmar de su negativa, la expresión del lugar, fecha y hora en que se practique el protesto y la firma del funcionario autorizante. Sexto, el notario protocolizará dicha acta, es un requisito esencial. Y no es que estemos estudiando prácticamente estas actas, sino que estamos en las actas en que intervenga el notario, porque la ley dice el notario tiene que intervenir en esas actas, o sea que es por disposición de la ley. Pero de una vez vamos a ver los requisitos. En el artículo 558 del Código Procesal Civil y Mercantil tenemos el acta de inventario, y es una de las actas especiales, podemos decir de características especiales, porque es
la única acta notarial en donde se pueden consignar números. Recordemos que todos los instrumentos públicos deben de ir con letras y únicamente el acta de inventario, pues se pueden colocar números. Miremos el artículo 558. Espero que tengan sus leyes. El primer día de clases les dije las leyes que íbamos a utilizar, pues las tienen que tener ahí a la mano, ¿verdad? Entonces, 558. Contenido del inventario. El notario hará constar en la correspondiente acta notarial lugar, día y hora en que principie y en que termine la diligencia. Ahí estamos hablando del acta. Los nombres y apellidos y datos de identificación de las personas que lo hayan requerido y las demás que intervengan en el acto. Relación circunstanciada de los hechos que motivan la facción del inventario y en su caso transcripción del acto judicial que lo ordena. La declaración jurada de las personas que están encargadas de los bienes, de que manifestaran todos los bienes. Y aquí pues podemos leer, hay 10 incisos, ustedes los pueden leer en su casa. Recuerden que de estos artículos que hemos leído y no están en la diapositiva, pueden salir preguntas del examen, pueden venir algunos casos del examen. Entonces, lean estos artículos que yo les estoy indicando. Es necesario también que se conecten, ¿verdad? Cada domingo. Yo sé que es cansado, es la última clase del día y por eso tal vez me indicaron de que enviaran el correo de asistencia, pues tal vez por eso, ¿verdad? Entonces yo los estoy reenviando. No les cuesta mucho, es 1 minuto nada más el que tienen que enviar un correo y pues yo lo reenvío. Prácticamente ya había recibido 2. Vi de un joven de la Rosa o Rosas. Sí, hay muy pocos conectados. Bueno, ahorita ya tengo varios, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los artículos del acta de inventario por disposición de la ley. También tenemos el acta de notoriedad, artículo 442, acta de notoriedad. Hay características especiales en cuanto a esta acta. Acta de notoriedad, en el caso de identificación de un tercero ante notario, una vez publicado el edicto a que se refiere el artículo 440 y pasado el término para la oposición sin que ésta se haya hecho valer, el notario podrá hacer constar la notoriedad de la identificación en el acta que contendrá. Aquí también les voy a colocar un ejemplo, pero lo vamos a colocar dentro de las actas de referencia. Después vamos a ver las características especiales, porque las actas de referencia son las que recogen el testimonio de testigos, valga la redundancia, en los casos de jurisdicción voluntaria, y tenemos el acta de notoriedad como un ejemplo de esto, ¿verdad? También tenemos el acta de arresto domiciliario, pues tenemos el 264 bis del Código Procesal Penal. Esta es importante también porque pueden evitar que una persona pues se quede en prisión preventiva siempre y cuando llene los requisitos, ¿verdad? Cuando es un hecho de tránsito, llene los requisitos. Sabemos que los requisitos pues son que tenga licencia vigente, de que no esté en estado de ebriedad y que no se haya dado a la fuga. Entonces el 264 bis nos indica los requisitos del acta de arresto domiciliario. Ahí podemos ver en estado de ebriedad o bajo estado de drogas o estupefacientes, sin licencia vigente de conducción, de no haber prestado ayuda a la víctima y haberse dado a la fuga. Entonces, en esos casos, no es beneficiado con el arresto domiciliario el que tienen que hacer ustedes en un acta. Y también tenemos en el Código de Comercio, tenemos las actas de asamblea, recordemos, actas de asamblea.
Tenemos asambleas ordinarias y tenemos asambleas extraordinarias. El artículo 53 nos indica cuáles son las actas, estas actas, ¿verdad? Entonces, leamos libro de actas. Las sociedades mercantiles llevarán un libro o registro de actas, juntas generales o socios o asambleas generales de accionistas. El artículo 4, pues reforma el artículo 53, libro de actas, los requisitos de las actas que deben de presentar, y también pues tenemos que saber si nos vamos a dedicar al derecho mercantil, las clases de asamblea que existen, cómo deben de ir, en qué clase de actas, cuándo se recoge lo que se llama un punto de acta, que es la sustracción de un acta de asamblea, esa pues la van a presentar. Entonces, esas son por disposición de la ley. No hemos pasado todavía de este artículo. Se levantará en actas notariales en la que se hará constar los hechos que presencie y circunstancias que le consten. En el artículo 61, porque todo está en esos tres artículos únicamente, 60, 61 y 62, podemos darnos cuenta, si analizamos, el notario hará constar en acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, pero no está indicando las generales, ¿verdad? Como nos dice la escritura, el nombre, el estado civil, la nacionalidad y todo lo demás. Sin embargo, se debe de faccionar de esa manera. ¿Y cómo si la ley no nos indica eso? Recordemos el artículo 29 que nos dice los instrumentos públicos deberán de contener, y el acta es un instrumento público extraprotocolar porque va fuera del protocolo. Entonces tenemos que tomar esas circunstancias, ¿verdad? O tenemos que tomar, esas disposiciones. Entonces el notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, en este caso es el requirente. La persona que actúa en la escritura pública es otorgante, aquí se llama requirente. Los nombres de las personas que además intervengan en el acto, comparecientes. La relación circunstanciada de la diligencia, todo lo que ha pasado, los hechos, todo lo que estamos nosotros presenciando. Y el valor y número de orden de papel sellado en que estén extendidas las hojas anteriores a la última. Entonces, pues sabemos que ya no utilizamos papel sellado y para eso le tenemos que colocar un timbre de 50 centavos por hoja para darle ese valor que tenía la hoja de papel sellado. En los protestos, inventarios y diligencias judiciales se observarán las disposiciones especiales determinadas por la ley para cada caso, sin que sea obligatoria la concurrencia de testigos. Entonces ya vimos prácticamente algunas situaciones y requisitos especiales de las actas que nos está mencionando este artículo 61. Algo importantísimo en las actas, y créanme que suspenden el registro mercantil, a pesar de que el derecho mercantil es poco formalista, suspenden. A mí también se me pasó y no numeré una de las hojas o no la sellé, no recuerdo, y me suspendieron un acta de nombramiento. El notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. El notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. Clasificación de las actas en Guatemala. Pues ya vimos la clasificación legal según algunos estudiosos del derecho notarial por disposición de la ley y las que son a requerimiento de parte. ¿Cuáles eran por disposición de la ley? Pues ya sabemos, el de matrimonio, protesto, inventario, acta de notoriedad, la de arresto domiciliario y la de las asambleas. Y a requerimiento de parte, todas las que nos vayan a pedir los requirentes. Clasificación de las actas en Guatemala. Aquí en Guatemala pues tenemos una clasificación sencilla, tenemos
actas de presencia, actas de referencia, actas de requerimiento. Hay que requerir a una persona que pague, va como la de protesta, actas de notificación y actas de notoriedad. Empecemos. Actas de presencia. Las actas de presencia son documentos notariales que tienen como finalidad dejar constancia de hechos que tienen lugar en presencia del notario o de un determinado estado de cosas que el notario observa, que el notario llega, el notario va a constatar con sus propios sentidos y eso lo va a plasmar en un acta. Por eso es de presencia, es ante la presencia del notario. Las actas notariales de presencia acreditan la realidad o verdad del hecho que motiva su autorización. El contenido del acta se reduce a lo presenciado por el notario, sin que exija por su parte conocimientos técnicos propios o de una prueba pericial. Dentro de este tipo de actas existen subespecies como las de exhibición de objetos, las de entrega o de existencia de una persona, y entre ellas incluimos actas de matrimonio, actas de sobrevivencia, ¿verdad? Porque es la existencia de una persona, y el acta de matrimonio porque ese acto lo están haciendo en presencia del notario. Y por eso les digo que deben de tener mucho tacto a la hora de realizar un matrimonio. Yo sé que hay compañeros que ya están realizando matrimonios desde que están en los primeros semestres de la carrera de Derecho. Piden que les den copia de un acta de matrimonio y la teclean tal y como les están mandando la copia. Sin embargo, no es técnico que pongan situaciones que no se han dado dentro de la ceremonia. Es un acta de presencia. Por ejemplo, yo les coloqué aquí, si la leemos así rapidito, en el municipio de Amatitlán, departamento de Guatemala, siendo las 15 horas del día 26 de septiembre del año 2020. Yo, Rudy Alejandro Paredes, notario, me encuentro constituido en el lugar donde fue la ceremonia. Cantón San Juan, aldea Los Trojes, municipio de Amatitlán, del departamento de Guatemala. El nombre de los requirentes, Abner Otoniel Bama Cafunes y Dilia Trinidad González Cepeda, quienes manifiestan que el objeto de su requerimiento es de que autorice su matrimonio civil. El motivo, ¿verdad? Vamos a ver cuando miremos la estructura del acta cuál es el objeto de la rogación, y aquí en este caso el objeto de su rogación es el matrimonio civil para y enterados de las penas relativas del delito de perjurio. Entonces, ustedes en la ceremonia tienen que darle a conocer a los contrayentes qué es el delito de perjurio y cuáles son las penas, porque están colocando que están enterados de las penas relativas al delito de perjurio. Del contrayente, si les da todos estos datos y ustedes están a la hora de leer el acta, leen todos estos actos, es porque se los han preguntado en la ceremonia, ¿verdad? No se los van a sacar de la manga. A veces solo llegan, hacen la ceremonia, solo dicen, estamos aquí para celebrar el matrimonio civil de tal y tal persona, y leen el artículo 78 y del artículo 106 al 112 y donde están los derechos y obligaciones, y prácticamente ahí terminaron la ceremonia. Pero a la hora de darle lectura al acta en la misma ceremonia empiezan que las personas no son parientes entre sí, que fueron juramentadas, que por este acto los declararon unidos en matrimonio, y en fin, pues leen un montón de cosas que prácticamente no han pasado dentro de la ceremonia. Entonces aquí pues identificamos a los contrayentes y aquí nos podemos dar cuenta. Segundo, manifiestan los contrayentes que no son parientes entre sí. Ustedes les tienen que preguntar, ¿verdad? ¿Son parientes entre sí? A ellos responden que no, que señalan la ley como impedimento para contraer matrimonio, que no tienen impedimento alguno para contraer matrimonio, que no están unidos con terceras personas. Eso también se los preguntan por lo menos en la ceremonia, ni ligados por vínculos matrimoniales anteriores, que no se encuentran comprendidos en ninguno de los casos señalados de los artículos
88 y 89 del Código Civil y que no están obligados a otorgar capitulaciones matrimoniales, en este caso porque son dos nacionales. Si fuera un extranjero, pues sí tienen la obligación, ¿verdad?, de otorgar capitulaciones matrimoniales, que adoptan como régimen económico el matrimonio, comunidades gananciales, todo lo demás, el acto solemne, dando lectura íntegra al contenido de los artículos 108 al 112, aquí se me pasó 113, que pregunto por separado a los requirentes, ¿verdad? Áptero Otonel y Dilia Trinidad González, y dan su consentimiento expreso de tomarse entre sí, respectivamente como marido y mujer. Claro que ustedes pues tienen que adornar su ceremonia, ¿verdad? Tienen que desquitar lo que cobraron, ¿verdad? Entonces, no es broma, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que adornar su ceremonia, pueden citar algunas citas bíblicas, valga la redundancia, y en fin, pues ya cada quien, pero tienen que observar lo de la lectura del 78 y del 106 al 112 del Código Civil, y prácticamente pues todo lo que sucede ahí es el acta y lo tienen que adecuar a lo que sucede. El impuesto del acta notarial de matrimonio, según la ley de timbre notarial, es 10 quetzales por toda el acta y 50 centavos de timbre fiscal por hoja. Entonces, eso lo vamos a encontrar en la ley de timbre notarial y timbre forense y en la ley de timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolos. El acta notarial de sobrevivencia también es un acta de presencia porque la persona está ante el notario, pero lo que quiere es de que nosotros demos fe de que él está vivo, de su existencia. Por eso es un acta de sobrevivencia, ¿verdad? Es un acta pequeña, un acta bastante corta. Y aquí la característica especial, y aquí se los coloqué, ustedes pueden ver que es un acta exenta del pago de timbre fiscal. Algunos notarios se confunden y mandan las actas y no les colocan timbre notarial, pero la ley no está indicando que está exenta de timbre notarial, solo de timbre fiscal. Entonces nos estamos ahorrando 50 centavos porque realmente es un acta bastante pequeña, ¿verdad? En el municipio de San Lucas, el requirente, pues podemos darnos cuenta, nos vamos hasta aquí. Américo Andrino Larios, de 75 años de edad, lo identifiqué porque el artículo 29, instrumentos públicos, nos está indicando qué es lo que debemos nosotros cómo debemos de redactar e identificar a las personas. También el requiriente me asegura hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y solicita mis servicios notariales para constar su sobrevivencia, por lo que procedo de la manera siguiente. Primero, manifiesta el requirente bajo juramento prestado de conformidad con la ley y enterado, ¿verdad?, del delito de perjurio y de falso testimonio que se necesita acreditar su existencia. Segundo, en tal virtud, en mi calidad de notario, procedo a hacer constar y doy fe de la sobrevivencia del señor Américo Andrino Larios en vista de que en este momento está en mi presencia, quien no cuenta con los medios indispensables permanentes de la subsistencia. Tercero, termino la presente acta notarial siendo las 10:30. Entonces, esto tampoco está regulado en el Código de Notariado, pero por técnica, y hay lugares donde prácticamente a veces rechazan las actas notariales, ustedes coloquen la fecha de terminación del acta, ¿verdad? En el mismo lugar y fecha de su inicio, la cual queda contenida en una hoja de papel bond impresa de un solo lado. Entonces aquí pues me ahorré 50 centavos, ¿verdad?, de timbre fiscal. Otra clasificación es el acta de referencia. Son actas en que el notario da fe de la comparecencia ante él de determinadas personas a hacer las manifestaciones que se recogen en el acta. ¿Qué quiere decir eso? El notario no está en el lugar. Llegan a su oficina las personas
y van a dar un testimonio. El notario lo que tiene que hacer es redactar esa acta de acuerdo al testimonio y de acuerdo a las pruebas que está presentando, pero sin dar fe de los hechos. No damos fe porque no nos constan esos hechos. A que dichas manifestaciones se refieren, ejemplo, actas de recepción de declaración testimonial. Y es importante mencionar que el notario pues no tiene la capacidad para recibir actas de declaración testimonial fuera de las de jurisdicción voluntaria. Si hay algún proceso y nosotros se quieren hacer valer de testigos, nosotros no podemos realizar un acta notarial de una declaración testimonial. A veces se confunde con el acta de declaración jurada, pero en los procesos un acta de declaración testimonial, pues el notario no lo puede hacer a menos de la tramitación notarial. Son las actas de declaraciones de testigo, tal como actas de declaraciones testimoniales en la identificación de tercero. Según el maestro Rolando Porta España, se usan para la recepción de informaciones testificales dentro de las diligencias voluntarias en sede notarial. Artículo 2 de la Ley Reguladora de Tramitación Notarial y Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Ahí pueden ir a leer ustedes lo referente a las actas de referencia, ¿verdad? En cuestión de testigos. En ningún otro caso el notario está facultado para recibir declaraciones testimoniales, ya que esta función solo corresponde a los jueces de conformidad con el procedimiento para la incorporación de la prueba, que regule a la ley procesal de la materia de que se trate. Miren, antes de continuar con las actas de referencia, también quiero indicarles que la única acta de referencia que puede ser un título ejecutivo es el acta donde se consta el saldo deudor. Miremos el artículo 327. Antes, porque después se me va a olvidar esto y mejor de una vez lo vemos. Juicio ejecutivo, título ejecutivo, artículo 327, testimonios de escrituras públicas, sí es título ejecutivo. La confesión del deudor, pues eso no nos interesa ahorita. Documentos privados suscritos por el obligado o su representante que tengan reconocidos ante el juez, con documentos privados con legalización notarial, son contratos en documento privado, no son actas. Los testimonios de las actas de protocolación de protestos es el testimonio del acta de protocolización. Entonces, de protestos, esto sí es título ejecutivo. En el inciso quinto podemos darnos cuenta el acta notarial en que conste el saldo que existiere en contra del deudor, de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma legal. Entonces, es la única acta, que tiene título ejecutivo. Tiene esa función de título ejecutivo. Actas de referencia, además el notario queda sujeto a que se le deduzca responsabilidad civil, que se traduce en el pago de daños y perjuicios que su proceder culpable, negligencia, imprudencia o ignorancia haya ocasionado a las partes a la hora de recibir en actas declaraciones testimoniales que no sean de jurisdicción voluntaria. La obligación de pagar daños y perjuicios prescribe a los 5 años, por lo que el notario queda a la expectativa que durante los 5 años siguientes le puedan demandar o no dicho pago. El hecho que ninguna persona se atreva a impugnar tales actas no significa que las mismas son válidas y producen todos sus efectos. El error no es fuente de derecho y mucho menos del derecho notarial. En este tipo de actas, el notario recoge las manifestaciones de una persona. Evidentemente, el acta no acredita la veracidad de dichas declaraciones, sino el hecho de que una determinada persona hace declaraciones en un determinado momento. Lo que acredita, por tanto, en este tipo de actas no es contenido de la declaración. Y aquí pueden seguir leyendo. Miren, aquí les pongo el ejemplo del acta de notoriedad y nos vamos a
a imaginar que esta es la primera hoja de papel bond tamaño oficio. Prácticamente la ley no nos indica que tenga que ser en tamaño oficio. Sin embargo, el papel bond sí nos lo indica el reglamento de la ley de timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolos, donde nos dice que se suspendió el uso de la hoja de papel sellado y que ahora se utilizará hoja de papel bond y se le debe de adherir el timbre de 50 centavos. El tamaño no, pero en la práctica pues se utiliza más la hoja tamaño oficio y prácticamente pues decimos que es el tamaño legal, ¿verdad? Tal vez porque la hoja de protocolo es tamaño oficio y queda bien bonito ahí, no queda tan amontonado, entonces los notarios empezaron a utilizar la tamaño oficio. Cuando yo estudié tamaño oficio, me decía el catedrático, me acostumbré, ustedes no sé qué van a utilizar, pero utilicemos tamaño oficio. Hoja de tamaño oficio, aquí está el acta de notoriedad, un ejemplo de acta de notoriedad. Se los coloqué porque en primer lugar es un acta de referencia. ¿Por qué decimos que es un acta de referencia? Porque si nosotros seguimos, aquí el ejemplo en rojo, la firma y sello del notario, en la numeración de las hojas, una de 3 porque fue en 3 hojas, solo tenemos que numerar el anverso de las hojas. 2 de 3, 3 de 3. Bueno, aquí pues tendría que haber sido la parte de atrás de la hoja, pero se los puse como ejemplo, ¿verdad? Entonces, en la primera hoja, el timbre notarial de 10 quetzales y en las demás solo la de 50 centavos. Nos podemos dar cuenta si analizamos o ustedes van a analizar a su casa el acta de notoriedad, viene después de un proceso de identificación de tercero. La señora, en este caso, María Luisa Castellanos Flores, y es un caso real, fue un trámite llevado hace poco. Entonces, ella también utilizaba el nombre de María Luisa Castellanos y María Castellanos Flores de Rodríguez, así salían en sus demás documentos. Ella falleció y algunos documentos, como en el registro de la propiedad, tenía otro nombre que el que aparecía en su certificado de nacimiento. Incluso el DPI pues tenía otro nombre. Entonces se llevó el trámite, se llevaron las publicaciones, se llevó el plazo de 10 días sin que haya oposición. Y como no hubo oposición, pues se tuvo que redactar el acta de notoriedad, que es la que se inscribe en el registro nacional de las personas. Lo importante aquí, y la pongo de ejemplo, es porque aquí podrán ustedes ver que aparecen otras 2 personas, Auralili Ramos Garza de Marroquín, la identifico, y Marta Alicia Belis Lara de Rivas, la identifico, porque ellas son testigos. A ellas les constaba que esta señora pues también en vida utilizaba todos esos nombres. Entonces se coloca dentro del acta el interrogatorio. Primera pregunta sobre sus generales y las generales de ellas. Responden ser de las generales ya indicadas, que ningún interés directo o indirecto. María Luisa Castellanos, conocida en ambos por ser vecina de esta ciudad. Segunda pregunta, diga usted si la señora María Luisa usó en relaciones sociales y familiares también los nombres de María Luis. Responden si es cierto, que les consta, ¿verdad? Entonces, dentro del acta de notoriedad vamos a declarar nosotros o vamos a faccionar todos los medios de prueba que nosotros tuvimos a la vista para poder llevar a cabo ese trámite de identificación de tercero. También las fechas de las publicaciones, aquí lo pueden ver ustedes claramente, que fue el 9 de septiembre de una publicación, haciendo constar que durante el término de ley no hubo oposición alguna y que llenando todos los requisitos relativos a la presente acta de notoriedad en tal virtud, a juicio del notario ha quedado suficiente y justificada la notoriedad y la identificación, por lo que se declara que estos nombres
pertenecen a la misma persona. Se lleva con las publicaciones al Registro Nacional de las Personas y en un término bastante pequeño, pues ellos entregan ya inscrita la identificación de tercero. A la hora de sacar un certificado de nacimiento, pues ven la anotación en la parte de atrás y ya pues se van a los diferentes registros para que les hagan esa anotación. Actas de requerimiento transmiten al destinatario que deben de adoptar una determinada conducta. Ya vimos de presencia, ya vimos de referencia. Las de requerimiento pues dicen que una persona o a quien se va a hacer el acta tienen que tomar una determinada conducta. Por ejemplo, pagar una deuda. Nosotros nos apersonamos, el acta de protesto, vamos a cobrar un cheque, vamos a cobrar un título de crédito. Si no nos pagan, pues hacemos el acta de protesto. Es un acta de requerimiento, un acta de requerimiento de pago. El notario puede realizar el requerimiento apersonándose en el domicilio que le haya indicado. Este acta permite dejar constancia de que una persona ha recibido una información o solicitud por parte de otra. Son las que sirven para hacer constar la solicitud del cumplimiento de una obligación, por ejemplo, el protesto de un cheque. Son las que se autorizan en el caso de protestos de título de crédito o de valor o en los que se hace constar el requerimiento extrajudicial, artículo 1430 del Código Civil. Del deudor o del acreedor para constituirlo en mora o en las que se hace constar en el requerimiento judicial cuando dentro del juicio ejecutivo el notario es designado por el juez para hacer el requerimiento y embargo de bienes. Entonces, cuando una persona debe dentro de un título ejecutivo, pues se llega al notario y requiere de pago a la persona demandada y si él pues no paga, se hace el requerimiento de pago y el levantamiento y el embargo de los bienes. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de un acta de protesto. Esta sí no es mía, esa sí me la dieron o no me recuerdo dónde la encontré. Ustedes la pueden leer despacio en su casa porque si no, no nos va a dar tiempo. Ya tenemos, ay Dios, muy poquito tiempo. Tenemos acta de protesto de un cheque también, ¿verdad? Aquí ustedes pueden leer, aquí está el acta completa, o la copian y la pasan a una hoja de papel bond y ya la tienen real. Actas de notificación son las que autoriza el notario para la comunicación de alguna situación. Se llevan a cabo por designación del juez. En el artículo 71 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues se darán cuenta ustedes el notario notificador, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento y cuál es el acta de notificación? No hay disposición que impida al notario practicar la notificación extrajudicial de la revocación del mandato. También son usuales las actas de notificación en las cuales el notario actúa como auxiliar del juez. Y aquí tenemos los dos artículos, 33 y 71 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los leen. Son objeto de examen, entonces lo leen, por favor, 33 y 71 y todos los demás que hemos leído. Ejemplo de un acta de notificación, pues aquí tenemos el ejemplo del acta de notificación, cómo se debe de realizar en la ciudad de Guatemala, siendo las 14 horas del 8 de octubre del 2005, yo, Emanuel Jesús Alvarado, notario a requerimiento del señor Alex Estuardo López Mejía y por resolución del señor juez segundo de familia del departamento de Guatemala, me encuentro constituido en la avenida Las Américas 11-03 de esta ciudad con el objeto de notificar a la señora María Torres Castillo y para el efecto procedo de la siguiente manera. Primero, en cumplimiento de la resolución dictada por el juez segundo de familia del departamento de Guatemala de fecha 15 de septiembre del 2005, dentro del juicio ordinario de divorcio número 53, 2-2004, a cargo del oficial tercero, me encuentro constituido para notificar la demanda y resolución de fecha 10 de septiembre del año presente a la señora María Torres Castillo, que no se quiere divorciar, de plano se anda escondiendo ahí. Segundo, en dicha dirección soy atendida personalmente por la señora Torres Castillo, a quien le notifico
certifico la demanda y resoluciones aludidas, haciendo entrega de las copias respectivas. Tercero, cumpliendo el requerimiento que se me hizo, extiendo a la presente para que forme parte del expediente procesal identificado. Doy por terminada la presente acta notarial en el mismo lugar y fecha de su inicio, 30 minutos después, constando la misma en esta hoja de papel bond a la que adquiere un timbre fiscal de valor de 50 centavos y un timbre notarial de 10 quetzales. Leo íntegramente lo escrito y enterado de su objeto, contenido y validez, la firma únicamente el notario en vista de que la señora Torres Castillo se niega a hacer. Doy fe ante mí y el notario. Esta palabra ante mí pues tampoco está regulada en el Código de Notariado, sin embargo el artículo 29, instrumentos, pues no la indica, ¿verdad? Acta de notoriedad. Actas de notoriedad, miremos actas de notoriedad. Casi nos da tiempo ustedes. Pues aquí tenemos prácticamente en estas dos diapositivas el trámite de identificación de tercero, lo que ya habíamos platicado y algunas cosas aquí como no puede ser pariente del requirente, el notario, ¿verdad? El que está, eso está en el artículo 77 del Código de Notariado, pueden consultarlo. Los impedimentos, miremoslo de una vez. Prohibiciones para la intervención del notariado. El notario le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes, sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí ante mí los instrumentos siguientes: su testamento o donación por causa de muerte, de muerte, los poderes, la sustitución total o parcial. Si fuere juicio de primera instancia, el secretario. Entonces, ahí en el artículo 77 ustedes pueden leer las prohibiciones del notario. Entonces, si pueden apuntar, ¿verdad? Ahí artículo 77. Miren, aquí un caso que prácticamente me lo enviaron, lo leí y me pareció bastante bueno para poder entender y para poder diferenciar las actas de presencia y las actas de referencia. Leámoslo. La abogada Brenda Leticia Pérez Zamora y su cliente Gustavo Hernández se dirigen al juzgado 13º de primera instancia civil, ubicado en el 7º nivel del edificio respectivo, a la diligencia de declaración de parte del segundo, señalada para las 9 horas. Al ingresar al elevador, miren, la abogada es Brenda Leticia Pérez Zamora. Al ingresar al elevador a las 8:30, el elevador se descompone y ambos quedan atrapados en el aparato por 40 minutos. Al presentarse al juzgado, la diligencia ha iniciado y no se les permite ingresar, pese a la argumentación de la abogada de haberse descompuesto el elevador y de haber quedado atrapados en él. Redacte el acta notarial que debe faccionarse para poder probar la razón por el cual el señor Hernández no pudo comparecer a la audiencia o cita legal. Aquí está el acta que presentaron, ¿verdad? Entonces, en la ciudad de Guatemala, del 2 de 2014, siendo las 9 horas con 15 minutos, me encuentro constituida. ¿Quién? Le colocó aquí la catedrática que dejó este trabajo, porque no colocaron quién estaba constituida. En el 7º nivel de los juzgados de primera instancia civil del municipio. Aquí le agregó otra observación en la redacción, porque los juzgados de primera instancia son para los departamentos. Ella colocó, dice, juzgados de primera instancia son del departamento. Los de paz corresponden al municipio. Entonces, ella tuvo que haber colocado en el juzgado de primera instancia civil del departamento de Guatemala, no del municipio. Entonces, le encontró el primer error. Ubicados en la Sexta Avenida 12-59, a requerimiento del señor Gustavo Hernández, de 40 años, lo identificó, ¿verdad? Primero, manifiesta el señor Gustavo Hernández bajo juramento. Sí, le colocó porque está copiado idéntico a como estaba el trabajo del estudiante.
de ley que presta ante la infrascrita notaria y enterado de las penas relativas al delito de perjurio que fue debidamente notificado sobre el día y hora de la audiencia en el juzgado 13º. Segundo, continúa manifestando el señor Hernández que se presentó a la audiencia antes mencionada a las 8 de la mañana con 30 minutos, por lo que al momento de abordar el elevador que lo llevaría al nivel en el que se encuentra ubicado el juzgado correspondiente, sufrió desperfectos mecánicos. Tercera, manifiesta el señor Gustavo Hernández que hace constar tales hechos para justificar su inasistencia a la audiencia antes mencionada, no haciendo nada más que constar, pues ahí está la firma y sello del notario. Aquí pues coloca otra vez el acta, un acta de requerimiento, ¿verdad? Siendo las 11 horas del notario constituida en mi oficina ubicada a requerimiento del señor Gustavo Rosales, de 49 años de edad, casado, subsanaron el trabajo. Primero, que hoy el señor Gustavo Hernández se dirigía al juzgado 10º y todo lo que sucedió, ¿verdad? Pero no es esto lo que nosotros tenemos que ver, sino que tenemos que ver si es un acta de presencia o es un acta de referencia. Aquí miremos la observación. El estudiante redactó el acta anterior y explica: la abogada Brenda Leticia Pérez Zamora no está autorizada a faccionar esta acta notarial de oficio. La notaria pues presentó la primera acta notarial de oficio, por lo que el señor Gustavo Hernández debe de requerir a otro notario el acta notarial de referencia. ¿Por qué tiene que ser de referencia? Porque el otro notario no estaba presente, no iba en la torre de tribunales con la abogada Brenda Leticia Pérez Zamora. Por el principio de imparcialidad, debe de acudir a otro notario, ¿verdad? Entonces, para poder faccionar esa acta, pero como el otro notario no iba con ellos, no puede ser un acta de presencia. Debe requerir a otro notario el acta notarial de referencia respectiva para justificar su incomparecencia a la audiencia. Cita legal, artículos 60 y 77 del Código de Notariado, las prohibiciones. O sea que Brenda Leticia, en primer lugar, no podía ella redactar esa acta. Comentarios. Es cierto que el notario no está facultado para autorizar instrumentos de oficio. Su actuación es siempre a requerimiento de parte. Por supuesto, en este caso no está facultado el notario para autorizar el acta de oficio, artículo 1 del Código de Notariado. El notario tiene prohibido dar fe de hechos o actos a los que no haya intervenido, a requerimiento de parte o por disposición de la ley. A la notaria que autorizó el acta notarial anterior no le consta nada de los hechos que se narran en el acta, pues como consigna en la misma, estaba en su oficina profesional y no en el lugar donde ocurrieron los hechos. No se encontraba con esas personas en el elevador. No se trata de un acta de referencia, sino de presencia. O sea que tenían que haber hecho un acta de presencia. Aquí pues está malo esto. No se trata de un acta de presencia, sino de referencia, porque son declaraciones que está realizando la otra persona. Esa tuvo que haber quedado así, y aquí están pues está el acta pues que volvieron a presentar. Miremos si nos da tiempo, pues si no adelantamos un poquito. En la ciudad de Guatemala, siendo las 10 horas con 30 del 30 de abril del 2014, el nombre del notario, constituido en mi bufete jurídico profesional. La catedrática le colocó abuso de mayúsculas porque esto prácticamente puede ir en minúscula de acuerdo a las reglas de redacción, ¿verdad? Solo los bufetes son jurídicos, le colocó, no se usa antes del verbo, o sea que tiene que omitir la palabra jurídico. Ubicado en esta ciudad a requerimiento del señor Gustavo Hernández de 19 años de edad, soltero, estudiante de este domicilio. ¿Por qué domicilio si consignó ciudad? Entonces, él no tendría que haber colocado de este domicilio. ¿Saben por qué? Porque aquí él colocó en la ciudad de Guatemala, no colocó en el departamento de Guatemala.
Si hubiera colocado en el departamento de Guatemala, pues sí era válido aquí colocar de este domicilio. Como colocó en la ciudad de Guatemala, tuvo que haber colocado con domicilio en el departamento de Guatemala. A esto se refiere la notaria y es interesante que ustedes pues vayan aprendiendo a redactar estos instrumentos. Se identifica con el documento personal de identificación, código único de identificación, un 1953 espacio y así pues todo el DPI. No debe de consignarse de esta manera, leer reglamento de la ley de RENAP. Miren, yo estoy faccionar o cómo se debe de identificar a la persona, pues prácticamente nos está diciendo que no se debe de colocar la palabra espacio, sino que solo el número, coma y el número que sigue del DPI. Si alguien pues lo encuentra, pues se los agradezco, ¿verdad? Que lo pueda compartir. Con el objeto de prestar declaración jurada. No se pidió declaración jurada, sino que lo que tenían que hacer era un acta de referencia sobre los puntos siguientes. Entonces, al notario que autorizó el acta notarial anterior no le consta nada de los hechos que se narran en el acta, pues como consigna en la misma, estaba en su oficina profesional. Esto ya lo vimos y vimos el artículo 77. Explica la abogada que acompaña al señor Gustavo Hernández, no puede faccionar un acta notarial donde ella esté interviniendo como el presente caso por las prohibiciones que tiene el notario en el artículo 77, numeral 2, ahí lo leen, del Código de Notariado, debe de auxiliarse de otro profesional. Miramos todas las conclusiones. Ningún otro notario está facultado para autorizar un acta notarial con la que se requirió para el caso concreto. La única facultad era la notaria que presenció los hechos, pues esto solo a ella le constaba. Ningún otro notario podía faccionar un acta con el pretexto de ser un acta de referencia, pues las actas de referencia solo se utilizan a las diligencias de jurisdicción voluntaria en sede notarial para recibir declaraciones testimoniales. No es necesario juramentar al requiriente en este tipo de actas, porque al ser un acta de presencia, los hechos le constan al notario. Entre los requisitos del acta notarial no se encuentra que debe agregarse el ante mí, basta con la firma y sello del notario, por lo que su inclusión u omisión no afecta la eficacia del instrumento público. El acta se da por terminada cuando ya no hay otra cosa de la circunstancia o el hecho de hacer constar. Es redundante consignar no habiendo más que hacer constar. Ningún notario está facultado para autorizar instrumentos públicos, artículo de oficio, artículo 77. Ninguna norma procesal impide que el abogado del proceso sea el notario que autorice actas, como las del caso, salvo casos especiales, como el notario notificador. Esto es importante. Y el acta notarial que se levanta en el caso concreto se hace con fundamento en el artículo 131 del Código Procesal Civil y Mercantil, la que obliga al absolvente a comprobar la justa causa de su incomparecencia antes de que sea declarado confeso. Entonces sí era válida, ¿verdad? Diferencias entre acta notarial y el acta de protocolización. Ya tenemos solo 5 minutos. El contenido sustantivo del acta notarial lo constituyen hechos y circunstancias que le consten al notario y los actos jurídicos que dispone la ley, como el matrimonio y el protesto. El contenido sustantivo de la protocolización es la inserción material. Entonces ahí hay diferencia, ¿verdad? Una otra diferencia es que el acta notarial es un instrumento público no protocolar o secundario y se facciona en papel simple. El acta de protocolización es un instrumento público protocolar o principal y se facciona en papel sellado especial para protocolo. Aquí tenemos otras diferencias. El acta notarial se tributa 10 quetzales de timbre notarial y 50 centavos de timbre fiscal, excepto los nombramientos, los que tributan 100 quetzales de timbre fiscal. El acta de protocolización no se tributa, los impuestos se pagan en el documento protocolar.
Aquí tenemos un ejemplo de acta de protocolización. Acta donde se consignan números, tenemos el acta de inventario, ya habíamos platicado antes, hay un ejemplo de acta de inventario. Y la estructura del acta notarial, ¿verdad? Entonces, miremos que lo demás pues eran ejemplos, ustedes los pueden leer y pueden transcribirlos o los pueden copiar a hojas de papel bond para que ya les queden los ejemplos. La estructura del acta notarial en Guatemala, pues seguimos un sistema sencillo que es la rogación, objeto de la rogación, narración del hecho y autorización notarial. La manera más fácil de aprendérselo, y como yo me lo aprendí antes de mi examen privado, me aprendí estas palabras, RONA, y ya sabía yo que era la rogación, objeto de rogación, narración del hecho y autorización notarial, así como me aprendí el trámite incidental, ¿verdad? El 323, entonces así era como iba estudiando y se me iba quedando. Entonces, dentro de la estructura del acta notarial tenemos la rogación. Es un acto de impulso. Sabemos que el notario no puede actuar de oficio. Puesto que el notario no puede actuar sino a instancia de parte, la rogatio es, en las actas siempre se expresa a diferencia de las escrituras públicas. El objeto de la rogación es, como decirles, el título del acta o para qué nos están requiriendo, ¿verdad? Debe de expresarse cuando se desea que haga el notario, pues este tendrá que limitarse a dejar constancia del hecho principal que el rogante desee, que se certifique y de todo cuanto sea complemento. Por ejemplo, en la de matrimonio, pues requieren mis servicios con el objeto de que autorice su matrimonio civil y así pues, sucesivamente. Ese es el objeto de la rogación. La narración del hecho, pues prácticamente las cláusulas. Se considera la parte principal y se incluye en la primera relación de hechos que consta el notario por haberlas investigado, casos de notoriedad o que presencie y realice el mismo a instancia del requiriente. Y la autorización notarial consiste en la firma de quienes intervinieron en el acta, salvo disposición en contrario, como en el matrimonio. Los requirientes a los que no intervengan en el acta se pueden oponer a firmar. Sin embargo, pues el notario lo hará constar y solamente él puede firmar. Y antecedido de la palabra ante mí tampoco está regulado, pero la técnica notarial eso nos indica. Impuestos del acta notarial también es importante. ¿Qué impuestos vamos a pagar? Tenemos, todos vamos a pagar timbre fiscal de 50 centavos por hoja y timbre notarial de 10 quetzales. Tenemos casos especiales. El acta de nombramiento paga 100 quetzales de timbre fiscal y 10 quetzales de timbre notarial. Y el acta de sobrevivencia está exenta. Entonces podemos nosotros hacer una anotación ahí que el acta de nombramiento va a pagar 100 quetzales de timbre de timbre fiscal y el acta de sobrevivencia está exenta. Siempre van a pagar timbre notarial de 10 quetzales. Diferencias con la escritura matriz, no sé si me dan unos 2, 3 minutos y terminamos. Tenemos